En la plaza pamplonica del Conde de Rodezno se levanta el monumento a los caídos que construye la Diputación Foral. Y aquí se celebra una gran concentración a la que asisten más de 80.000 personas, con las viudas y las madres de los que dieron su vida por la patria y con una gran representación de los caballeros mutilados. El monumento es una capilla grandiosa, cuyo crucero central tiene un diámetro de 30 metros y está construido con piedra de los pueblos de la ribera y mármoles de la montaña. Un veterano carlista, en representación de los supervivientes de aquella contienda, recibe el abrazo del jefe del Estado. Bueno, cuadrilla, vamos para adentro. Vale. ¡Hala, avanti! ¡Hala! Venga, hasta el fondo. Y además abrimos un espacio de debate íntimo, o sea que aquí tenemos la llave, hemos cerrado la puerta, no va a entrar nadie, hacemos lo que nos parezca, luego abriremos la puerta, nos iremos y ya está, y otra cosa, ¿vale? Bueno, pues os decía que ahora se plantea el concurso como un proyecto arquitectónico, pero también con un apoyo en memoria histórica o en memoria democrática, o sea que en esos grupos de trabajo tiene que haber un arquitecto, una arquitecta y tiene que haber una historiadora o un historiador. Y eso le va a dar una perspectiva distinta, porque, bueno, son tantas cosas las que podemos hablar, tantos debates, ¿no? Tantas cañas nos hemos echado diciendo, yo lo tiraría, yo lo... no sé, ¿no? Tantas... Y claro, hay tanto contenido que, bueno, pues nos vamos a aproximar a varias... Por ejemplo, tirarlo, ¿no? Tirarlo el edificio. Pues el edificio no se podía tirar legalmente. Se podía tirar ilegalmente, eso se puede hacer, pero legalmente no, porque este edificio estaba protegido en grado 2 en el planeamiento municipal. Entonces está en el catálogo municipal, protegido en grado 2. Eso significa que tú puedes transformar, pero no puedes alterar. O sea, puedes meter aquí niveles, pero no puedes... Y las alquerías estaban en grado 1, que es el nivel ambiental, en grado 3. Nivel ambiental, las puedes transformar completamente, puedes hacer lo que quieras. Ahora ha habido una reforma del planeamiento municipal y el edificio ha quedado en grado 3 y las alquerías han quedado sin protección. Por tanto, ahora las alquerías, la ciudad puede hacer con ellas lo que le parezca, ya no tienen protección. Esto sí que tiene protección, pero esa protección es una protección que casi se remite a las fachadas. Cuando veis un edificio de estos que vacían entero hacia un hotel, pues eso tiene una protección grado 3, ambiental, para mantener un poco la perspectiva de la calle, lo que sea, pero luego el interior lo pueden tirar entero. Pues aquí pasa algo parecido. Así que ahora sí que, con este ordenamiento urbanístico, sí que realmente, legalmente se pueden hacer muchas cosas aquí. Tampoco tirarlo. Para tirarlo habrá que sacarlo de protección, que se podría hacer también. Pero para eso hacen falta informes externos. Y aquí la dificultad será los informes de gobierno, los informes de cultura, de la antigua institución Príncipe de Viana, que es muy restrictiva en cuanto a ese tipo de cuestiones. Pero bueno, ahora a día de hoy este concurso podrá hacer de esto... Las ideas que por ahí van surgiendo es dividirlo en niveles, por ejemplo, sectorizar la cúpula, que tenga un acceso para especialistas, un acceso mediado, con mediación, vaciar la cripta, quitar las arquerías, abrir un lucernario, bueno, muchas cosas. Y también hay que pensar si nos interesa gastarnos dinero en esto, o sea que hay muchas cosas que están aquí a colación. Que la cúpula igual se sectoriza y se media, ¿no? Hay una mediación. Bueno, pues es una de las cuestiones clave en la visita que vamos a hacer hoy. Yo no entiendo esta visita sin mediación, o sea, mediación, que alguien medie entre el monumento, la fuente primaria, esto es una fuente primaria que nos va a hablar de los años 40, 50, 60 de Navarra y la actualidad. O sea, si no se hace esa mediación, yo no sé cómo se puede hacer la visita, porque eso nos pasa en la actividad que hacemos, que es la actividad esta, la actividad seditura, que es lo que también os voy a contar, la actividad. La visita que vamos a hacer hoy, los sótanos del olvido, la memoria de las víctimas del franquismo en torno al antiguo monumento a los caídos de Pamplona, que es una actividad que llevamos haciendo, este es el tercer curso, que tiene un soporte en varios congresos y tiene un soporte de pensamiento bastante grande, y es una propuesta de mediación con alumnado específicamente de segundo bachillerato. Entonces, en el proceso este que se está iniciando ahora,
uno de los elementos esenciales va a ser la educación y por tanto la mediación. Así que todo desde mi punto de vista pinta bien, pero claro, eso es muy subjetivo. Cuando hacemos esta actividad, nuestro alumnado, mi alumnado, es de un 40% de origen familiar no navarro, o sea que han venido de otros sitios de la península o del extranjero. Y entonces yo me acuerdo mucho, hace 2 años, una alumna, cuando venimos hace 2 años, eso estaba con paneles de la exposición, no sé si fuisteis a alguna exposición de paneles blancos, como este panel blanco que veis que tapa el altar mayor, pues todo eran paneles, había estado cerrado 8 años el edificio, estaba lleno de palomas y claro, se quedaban impresionadas de decir, ¿cómo es posible esta gente? ¿No? ¿Cómo pueden tener esto así? Y yo les preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos con este edificio? Unos decían, no, yo lo tiraría, Y una chica me dijo, joder, pues yo haría una iglesia. Y dices, joder, pues es verdad. O sea, sin mediación, o sea, sin saber nada, pues yo haría una iglesia también, porque es cojonudo para iglesia. Mira, muy bien. O 1000 cosas que se os ocurran, que se pueden hacer. Pero claro, si mediamos con él, nos vamos a dar cuenta de su contenido, y eso es lo que trabajamos nosotros en las aulas, ¿no? Así que la mediación es importante, simplemente. Vamos a ver si sirve o no sirve. Luego también saldréis de aquí y diréis, hostia, vamos a dar una turra, buah, un frío, pues entonces la mediación no sirve. O dices, hostia, ha pasado un frío del copón, pero qué ratico, oye, qué bien. Entonces sí que sirve. Bueno, yo qué sé. Y aquí hemos instalado 3 proyectores con 3 equipos audiovisuales. Y luego ya el cablerío, pues cablerío que nos ha llegado, pues prestado, de amigos, hemos tenido que tirar 200 metros de cable, porque únicamente funciona ahora un enchufe que está allá. Bueno, pues son cosas milagrosas que salen y ya está, y se hacen. Y también tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Pamplona, claro, porque sin la llave no podremos hacer nada. Y bueno, y os cuento el plan de obra. Vamos a bajar, bueno, a ver. Estamos en un sitio que no existía en origen, o sea, este suelo, este forjado no existía. Aquí había una balaustrada y se veía la tumba de Mola, o sea, estamos justamente encima de la tumba de Mola. Pedimos permiso este año para poder visitar la cripta, pero la cripta tiene acceso desde la parroquia de Cristo Rey y no hubo esta confianza, y lo entiendo también, porque para ellos era un lío, o sea, era un lío verdaderamente. Aquí a veces se entiende que es un tema muy polémico y por tanto pues... Pero bueno, pues para que os situéis, el altar mayor, y debajo del altar mayor, en una capillita que también está en la cripta, estaría la tumba de Sanjurjo. ¿Vale? Ese es el diseño del edificio. El edificio se diseña como si fuera una iglesia votiva, pues tipo los Inválidos de París, así súper monumental, y en las paredes ya veis que se ven los listados de personas fallecidas en el frente de guerra siguiendo las banderas de las tropas golpistas. Yo lo digo así, las palabras son súper importantes, entonces las palabras tienen que ser precisas, y en las palabras podemos luchar y reñir mucho con las palabras. ¿Qué palabra usas exactamente? ¿No? Yo lo digo así, me parece que así soy leal en la mediación. Eso también es importante, o sea, yo quiero ser leal en la mediación. Solísima, bajar, ponemos por aquí si queréis. Ahora ya no me pasa, pero la primera sesión la hicimos ayer a la tarde, que es un curso con profesores, y yo llegué aquí y me salió a empezar a hablar como más bájico. O sea que el propio edificio se me impuso. Ahora ya no, porque ya me he acostumbrado. Bueno, pues aquí tenéis el proyecto, Sótanos del Olvido, Memoria de las Víctimas del Franquismo. Claro, os iréis preguntando, bueno, ¿y las víctimas del franquismo qué pintan en todo esto? Porque en la mediación yo creo que no es útil si no contamos con esto, ya veremos, a ver cómo lo encajamos. Este es el proyecto que tenemos, los entregables, bueno, esto nos interesa, esto es cuestión técnica, pero esto sí, o sea, este es el edificio, además que esta es una foto muy chula, bien reflejado en el estanque, no hay una pizca de aire, y nosotros lo que pretendemos con esta actividad es darle la vuelta. O sea, la actividad es darle la vuelta, girarlo. Va a ser el mismo edificio, pero vamos a darle la vuelta y vamos a estar en otra parte del edificio que nos permita otro punto de vista. Y es un juego. Esto podemos hacer muchas metáforas. Vamos a darle la vuelta al espejo, vamos a ver el reverso del espejo, el espejo opaco, el espejo. Porque vamos a utilizar este espacio. O sea, este es el edificio, como lo estamos viendo. Tienes la cripta, aquí está la tumba de Sanjurjo, la tumba de Mola. Hemos estado encima de este forjado, vamos a subir a la cúpula, vamos a ver las pinturas, pero la segunda parte de la visita la haremos aquí.
en un espacio disfuncional que está entre las escaleras y la entrada y el estanque. Pues eso es a lo que nosotros llamamos los sótanos del olvido o el sótano del olvido. Vamos a ver qué encontramos ahí. Bueno, el edificio, pues esto ya son cosas que conocemos: Navarra a sus muertos en la cruzada. El nombre entero oficial es Navarra a sus muertos en la cruzada nacional. Hoy hemos visto un título oficial un poquito distinto, pero sí, siempre acaba con cruzada nacional, aquí no cabía. La estética, esto que nos parece desde el punto de vista artístico muy monumental, pero bastante seco y duro y poco elaborado, porque se hizo con los medios de la época, realmente es muy de la estética del momento. O sea, estáis viendo estos edificios desaparecidos, el estadio General Mola, Ruiz de Alda actual, pues ya veis que la estética es muy parecida, sin más, para que veamos que esto realmente era una cosa que estaba muy presente en la ciudad, porque una de las cosas que he visto para este turno de visitas es que yo tampoco me podía acercar fácilmente al contexto originario del edificio. De Mola y Sanjurjo, que eso fue en el 61. Yo nací en el 64 y mi familia vivía en el IMA 38 de la calle Maya, 34 de la calle Maya. O sea, muy cerquita, y eso siempre lo comento con los profes. Con los alumnos hoy no, porque ellos están en otra. Pero claro, mi padre era peluquero y trabajaba en la Plaza del Alcázar. Delante de nuestra casa estaba el Colegio del Alcázar, el dispensario de salud estaba en la calle Mártires de la Patria. Para ir al centro yo cruzaba la avenida Franco, quizás fuera a la plaza del General Mola y llegaba al Casco Viejo. Esto era la plaza Conde Rodezno. Hostia, dices, joder, vaya panorama, vaya panorama. Pero ese es el contexto que yo entendía. Pero claro, no el contexto anterior, que es el contexto de la gestación del proyecto, cuando se pensó y cuando se empezó a realizar. Y yo creo que esta vez sí que me podía acercar. Bueno, cuestiones urbanas, de esto se ha hablado tanto, ¿no? Ese cierre de Carlos III, que no merece la pena parar. Bueno, aquí tienes la foto que hemos visto antes de la tumba de Mola. Mola es esencial en esta idea, ya veréis que es esencial. Sanjurjo, y esto es la llegada de los restos de Sanjurjo. Sanjurjo muere un poquito antes que Mola. Sanjurjo muere en accidente aéreo justamente cuando se inicia el golpe de Estado, en julio del 36. Pero sus restos mortales llegan después, llegan a Pamplona en octubre del 39. Exposición pública en el pórtico de la catedral y se depositan en la cocina. Y esta es la tumba de Sanjurjo, a partir del 39. Mola muere un año después, en accidente aéreo en Burgos, en junio del 37. Claro, Mola para Pamplona es mucho Mola, porque Mola era capitán general de la región y fue el que diseñó y ejecutó el golpe de Estado. Bueno, pues este es el diario Navarra en la primera página de cuando llega la noticia de la muerte de Mola. Y esto ya es la primera página cuando llega el cuerpo de Mola, que llega al día siguiente. En el editorial ya se dice: el general Mola descansará en nuestra tierra, en la tierra sagrada donde reposan nuestros muertos queridos, bajo la cruz, que según su frase es lo único que se ha salvado de la barbarie. Esto es del 37, junio del 37. Yo no lo había leído hasta ahora. O sea, es la primera noticia que tengo de esa referencia a la cruz, que realmente la dio en sus discursos, pero que ya desde aquí, desde Pamplona, se tenía esa perspectiva de... Y bueno, pues ya está, esto es la llegada. Estas fotos también son del Archivo General. Yo tampoco las conocía hasta hace un año. Y esta foto está tomada en Baviera en 1940, pues me diréis, pues estupendo, bien. Pero claro, Pamplona, 1937, sorprende más. Y uno de los alumnos, muy hábilmente, ha preguntado: oye, Charlie, estos están aquí todos porque quieren, son voluntarios, están aquí voluntariamente, porque les sorprendía la imagen. Y claro, y no somos para pensar, ¿estarán todos voluntariamente? Pues seguramente no, muchos sí, pero otros estarán porque hay que estar. Porque ¿quién se queda en casa ante esta historia? Te quedas en casa y van a pensar que eres... Y entonces ya sabes lo que pasa. Lo entierran en el cementerio de Berichitos, en un nicho provisional, el general Rodríguez Medel. ¿No sé si os suena el nombre? Sí, ya veo que aquí también... Enfrente de donde estuvo. Sí. Mandó matar a... Es que es una historia brutal, es brutal. Bueno, el caso es que Rodríguez Medel fue compañero de Mola de academia y se conocían. No eran amigos, pero se conocían. Rodríguez Medel era el comandante de la Guardia Civil en Pamplona y Mola le hace ver que va a haber un golpe de Estado. Le pregunta a Rodríguez Medel a Mola si tiene que temer por su seguridad. Mola le dice que no. Pero el caso es que el 19 de julio, Rodríguez Medel va a la comandancia de la Guardia Civil, que estaba al lado de la Biblioteca General
del Casco Viejo, Plaza San Francisco, al lado de Contos, y hace una arenga, saca al patio a los números, hace una arenga, se dice que dijo "Viva la República", y ahí no sonó mucho, y se oyó entre los números un "Viva España", fue correo "Viva España", entonces él dijo "hostia, esto está muy crudo, me voy de aquí", con su idea de quizás organizar la resistencia en Tafalla, pero saliendo de la comandancia, en la Plaza San Francisco le tirotean y lo matan. Y no le pueden enterrar. O sea, la familia no le puede enterrar, no le dan permiso de enterramiento. Y entonces en un panteón de una familia, le da un espacio de enterramiento. Esto lo cuentan los descendientes de Rodríguez Medel, en un documental que es muy chulo. Bueno, pues ya está, fuera la digresión esta de Cervantes. Este es el ambiente. Las páginas se van a repetir durante años y años y años y años. La misma composición, básicamente. Sanjurjo, el presidente; Mola, el director; Franco, el triunfador. Bueno, pues en esta época es cuando ya se da pie al proyecto de construcción del edificio. Estaba latente, pero es cuando se concreta. Ah, mira, esta es la noticia en primera de lo de Rodríguez Medel. Ayer tarde, a consecuencia de un accidente ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil, murió el comandante tal, descansa en paz. Bueno. Aquí está pues las noticias, la bendición de los terrenos en el 42. Bueno, pues aquí empieza la obra. Vamos a ver una obra en construcción en un momento horroroso, porque estamos en primer franquismo, la autarquía, no hay dinero. Aquí en Navarra hambre no se pasa, sí que van a pasar las familias más marcadas, más estigmatizadas, veremos que van a pasar hambre, pero no hay hambre como el hambre que hay en Extremadura o Andalucía, que hay una hambruna brutal, 42, 45, y se calcula que fallecen unas 250.000 personas de hambre, que eso tampoco se sabía hasta hace poco. Aquí vemos otra imagen de contexto, 50 y tantos en Pamplona, la manifestación pública de recibimiento a Franco, que es muy curiosa, esto había que analizar también estas fotos. O sea, fijaros que esto está en los coches oficiales, esto está completamente vacío, todo esto está vacío, esto está vacío, o sea que está como todo el mundo, como si, ¿no? Como una bolsa de estas del vacío que llevan a todos al centro, ¿no? O sea que no es la imagen típica de una manifestación multitudinaria, que aquí está mucha densidad, aquí menos densidad y aquí menos densidad. No, aquí están todos metidos en la plaza. Bueno, ya sabemos cómo fueron las manifestaciones también en esta época. Y ya fotos de contexto. Estos son nuestros vecinos y vecinas de hace, ¿cuánto? 75 años. Seremos siempre los primeros, avanzada de España, vanguardia de tus soldados. Y en primera fila, y esto es el centro de nuestro trabajo, con los alumnos de segundo bachillerato, en primera fila están las familias de los caídos. El régimen reforzó, apoyó, dignificó a las familias, a los mutilados de guerra, a las asociaciones de excombatientes. Eso formaba parte del propio régimen. Este edificio es un poco una loa a eso. Ese contexto es el que nos está contando. Ese contexto tan duro es el que gesta el edificio. Bueno, pues acabamos esta secuencia y volvemos al centro, ¿vale? Venga, vamos para allá. Oh. Uno tiene sus vivencias, su trayectoria, su familia, sus cosas, ¿no? Pero en el ámbito público hasta el 2000 de estos temas de memoria no se hablaba mucho. Sí que estaban las exhumaciones tempranas, que se habían hecho en la Ribera, nada más morir Franco, pero es curioso, esto lo comentaba con los profes, que nosotros hicimos un trabajo que era explicar el casco viejo de Pamplona a los jóvenes, con la idea de que fuera así más en el 96, con la asociación de vecinos, y nos planteamos esta historia. Ponemos algo de, o sea, ¿le hincamos el diente al tema de guerra civil o no? Hoy sería inaudito, hoy no podía ser, no podemos explicar Pamplona sin explicar todo esto, pero es cierto que esto se quedó ahí. Luego, como vamos a ver un audiovisual abajo, yo creo que ahí se entiende mejor qué es lo que pasó. Estos temas hoy siguen teniendo cierta presencia pública, después de tantísimos años que han pasado. ¿Pues por qué? Pues quizás porque en su momento pues no se atendieron. Pero bueno, el edificio está lleno de rótulos. Hay uno en la cripta que es muy parecido a ese grande que veis ahí. El monumento hable a los que lo visiten de lo que fue el alzamiento y la cruzada en Navarra, presentando así a todos la verdad de una historia para muchos desconocida y por otros olvidada. El mejor homenaje a nuestros muertos y la mayor satisfacción para los voluntarios que viven sería precisamente ese, el de presentar su sacrificio
en toda su perspectiva espiritual, patriótica y foral. Pues el problema técnico es qué hacer con todas esas inscripciones. O sea, realmente es un problema. En mi opinión, a mí me hubiera gustado, pero tampoco estoy seguro de muchas cosas, a mí me hubiera gustado que hubiera quedado en su estado original, tal cual se construyó, con todas las inscripciones vistas, con la tumba de Mola vista, todo visto, y que estuviera dentro de una instalación que lo superara simbólicamente o visualmente, que fuera un museo contenedor, tuviera esto como una pieza de ese museo, una fuente primaria. Ya sé que eso es imposible, pero si no, pues no se me ocurre. Ojalá encuentren la solución. Habrá que seguir el proceso. Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que el edificio se hace en gloria de Mola. Joder, y es que de Mola conocemos unos testimonios. El golpe de Estado y antes. Y dejó de ser su secretario en febrero del 37, me parece. Entonces él escribió una biografía de Mola, con todos los testimonios que le había recogido. Y entonces él lo que recoge es pues, las cosas que decían, lo que decía con los capitanes, y lo publicó en Zaragoza. Y llegó a Burgos. Y en Burgos lo leyeron los servicios de propaganda del régimen y le detuvieron a Iribarren. O sea, dices, hostia, pues claro, ellos leyeron aquello y dicen, esto no puede ser. Usted tiene que escribir una biografía de un héroe de guerra, no puede escribir estas cosas. Bueno, pues por ejemplo, Mola dice, esto es muy famoso, este texto es muy famoso porque es un texto público desde que se lo publicó Preston, creo que en el 90 y tantos. Son instrucciones reservadas de mayo del 36, dice, se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Un mes después, en las instrucciones secretas que envía a Marruecos, dice, debían eliminar los elementos izquierdistas. Realmente significativo. De forma pública, dice, restablecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con la que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos, nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Si Mola hubiera sido un general de la Wehrmacht, por ejemplo, ¿no? Y hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido juzgado. Igual nada. O sea, si no hay mediación no nos acercamos. Y eso le da un interés brutal, en mi opinión. Brutal. Porque es que hay tantas cosas, nos provoca tantos pensamientos. Teníamos ilusión de hacer una actividad aquí. O sea, poderle hincar el diente y hacer una actividad aquí. Porque donde hay esa disputa, hay aprendizaje. Vamos a subir una escalera caracol, tener cuidado con los cables. Y no se podía pasar por aquí, porque como han hecho la limpieza, pues aquí metieron todo, pero como... Y claro, y es precisamente la puerta que necesitamos para la actividad. O sea, esta puerta tenía que estar abierta. Cuidado con el cable, ¿eh? Sí, cuidado con el cable, que está peor. Ah, pues se ve la vista, ¿no? Luego veremos. ¿Cómo lo vemos? ¿A mí? Sí, mira, la comunicación con la parroquia es por el subsuelo de estas arquerías. Pero luego nos asomamos ahí al Carlos III, que es una vista más bonita. Sabéis que el autor es Ramon Stolz, era un artista catalán, académico, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es un pintor que en su momento tuvo reconocimiento, era un pintor mural, pero su estilo es un estilo que es muy poco innovador, o sea, es un estilo muy tradicional, pero a pesar de ello, la composición que hace desde el punto de vista artístico es una composición muy convincente, o sea, es una buena composición y técnicamente está bien resuelta y está bien hecha, por eso está tan bien conservada. Otra cosa es la iconografía. La iconografía, esto es como todo, o sea, los artistas podían intervenir en la iconografía, pero desde un punto de vista menor, o sea, la iconografía no se le ocurre a Stolz, la iconografía se le ocurre a José María Iribarren. Víctor Reusa le consulta, Víctor Reusa tiene una idea de las cruzadas, aquí está siempre rondando una idea general, que es los discursos de Mola, que hablaban de la cruz, y luego ya enseguida, ya en agosto del 36, ya Olaechea ya habla de la cruzada, y ya el régimen adopta el término cruzada como una definición de lo que está pasando. Y ya va a formar parte del relato oficial de las cosas hasta el final del franquismo, la cruzada. Una cruzada que nos remite a las cruzadas medievales. Bueno, pues con esa idea de cruz y cruzada,
A Iribarren pues se le ocurre dividir la secuencia en varias escenas. La central es San Francisco Javier evangelizando en Japón. Por eso es una escena que tiene exotismo. Lo mismo, si volvemos a las artes plásticas, está muy bien resuelta, hay unos escorzos muy convincentes, la luz, y en el centro la cruz. Si cruzamos la bóveda entera, aquí encima de nuestra cabeza está quizás la imagen que tiene más éxito, que es Sancho el Fuerte rompiendo las cadenas del puesto de mando de Miramolín en la batalla de las Navas de Tolosa, 1212. Aquí también hacemos revisión. A mí me acuerdo que esta imagen me gustó desde siempre. Desde siempre. O sea, era como un cómic. Imaginarme a Sancho el Fuerte con esa plenitud, con esa fuerza, con ese mito, ¿no? Que yo iba con mis aitas a Roncesvalles a ver la tumba y le preguntaba a mi padre, ¿y cuánto medía? Y decía, pues dicen que más de 2 metros, 2,20 y tantos. Y digo, oh. Claro, hoy sabemos que seguramente por la edad que tenía entonces, en 1212, no iría a caballo, seguramente iría a mulo, porque pesaría muchísimo, a galope, vamos, eso ni para 10, porque tenía una enfermedad no tanto como obesidad mórbida, pero tenía las rodillas machacadas. De hecho, volvió de la Navas de Tolosa y ya vivió en Tudela para siempre, ya prácticamente no salió del palacio. La imagen más popular quizás sea la de los cruceros de Ujue y de Roncesvalles, que es una tradición que todavía perdura. Ahí está un poco la fe popular. Tenemos también al Ángel de Aralar, tenemos a los carlistas tradicionales con las cruces, de nuevo la cruz presente, o sea, veis que la cruz está siempre presente. Y la cuarta estampa, la cuarta escena, es la que hemos comentado antes en diapositiva, que es esta imagen en la que estamos viendo a los guerreros modernos que siguen luchando por la cruz sigue estando al frente del pelotón. Bueno, pues claro, Navarra tiene un destino. Que eso se hablaba mucho, en los discursos de Franco hablaban del destino en lo universal, ¿no? El destino en lo universal de España es ser el faro de Occidente, ser la referencia del catolicismo, es la lucha anticomunista, lo que sea, ¿no? Pues aquí esa vamos a decir, proyección es la lucha a favor del catolicismo, a favor de la cruz. De hecho, eso engarza muy bien con el ideario carlista y engarza muy bien con la redefinición del régimen a partir del 45. Pero esa lucha se hace evangelizando, pero también se hace guerreando. O sea, ¿por qué? A mí me importa bien poco. O sea, veamos que yo puedo creer en la cruz o en otras cosas, pero tú, o sea, que es la guerra santa por la catolicidad. Y eso, claro, eso hoy hemos estado hablando con ellos y decía, bueno, ¿y eso? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué hay que morir y matar por extender la cruz? Bueno, pues estamos en ese momento absolutamente dogmático, dogmatismo puro y duro. Dogmatismo. O sea, no se admite una idea distinta a la mía. El Fuero de los Españoles es una ley que sale en el franquismo del 45 y es una forma de lavarse la cara frente a los aliados que acaban de ganar la Segunda Guerra Mundial y dice, hostia, a ver cómo... Y claro, ahí dice, los españoles pueden organizarse como quieran, siempre que respeten los postulados del régimen. Desde el punto de vista educativo, es un edificio que puede servirnos para muchas cosas, o sea, porque nos está enseñando, pues eso, que es el dogmatismo. No es fácil cambiar, porque hemos estado súper a gusto arriba, en la terraza, al sol, viviendo nuestras vidas, ¿no? Vidas de 2026.
Pero aquí ya cambiamos de tercio y volvemos al origen del edificio. Nos trasladamos de nuevo al año 36, 37. En 1936 fue sacado de la cárcel, bueno, era una cárcel de los feministas, en el Colegio de Escolapios, aquí en Pamplona, en compañía de otra persona, y fue llevado a asesinar a un paraje muy cercano en Cizur Mayor, en la antigua carretera de Galar. Y hemos hablado de todas las personas que lamentablemente y trágicamente murieron en los frentes de guerra, y para sus familias eso fue una tragedia y una enorme pérdida. Y ahí fue asesinado esa misma noche, en total con 2 hombres más, eran 4 de los que asesinaron. Pero claro, no hemos hablado de otras víctimas que ocurrieron a la vez. Y esas víctimas fueron personas asesinadas. Padre desaparecido, casa desaparecida, vida desaparecida. Con las ideas, o por las ideas, que insuflaban aire a las propias banderas que iban delante de esas tropas, ¿no?, que iban al frente a luchar. Y las propias palabras de Mola nos llevan a este desenlace. El día 24 de agosto mataron a mi padre. El día 21 de octubre mataron a mi abuelo. Y ese día mismo, a la mañana, mataron en Monreal a más de 50. Yo soy hermana de 2 fusilados. Mis padres vivían aquí antes de la guerra civil. Y cuando vino la guerra civil, pues fue cuando los cogieron, se le llevaron a la cárcel 3 hijos y el marido. Entonces los 2 fusilados se los llevaron y no supimos nada más de ellos. Sabemos que desde el propio julio del 36, especialmente en los pueblos de la Ribera que habían tenido problemas agrarios, hubo un ajuste de cuentas indiscriminado. Y muchas personas que estaban vinculadas con el Frente Popular, que era muy minoritario en Navarra, pues fueron asesinadas. Y algunos de sus familiares nunca encontrados. O sea que no es fácil pasar de nuestra vida a la vida de otras víctimas. Son las otras víctimas. Son las víctimas del franquismo que han estado olvidadas en el edificio de arriba. ¿No? Estamos escuchando esas voces y por tanto somos capaces de recuperar ese testimonio. Así que le hemos dado la vuelta al edificio entero, lo hemos puesto patas arriba o boca abajo, le hemos dado la vuelta al espejo, estamos en su reverso opaco, oscuro, negro, y vamos a atender a otra realidad distinta, pero una realidad que nunca tuvo el respaldo social. Pero hubo otras víctimas que vivieron esos 40 años y bastantes más en el silencio. O sea, son el sótano del silencio, o los sótanos del silencio. Pero nosotros las estamos oyendo. Entonces los 2 fusilados se los llevaron y no supimos nada más de ellos. Llegó un camión con 2 personas arriba. Y en mi casa estaban Santiago Molinete y mi padre. Los bajaron abajo, a unos 50 metros de que vivía yo, estaba el camión, con 3 personas arriba. Bajó mi padre. Uno de los ejercicios que tienen que hacer ellas y ellos ahora es cómo se han sentido, cómo me he sentido aquí cuando he entrado, cómo me he sentido abajo, cómo me he sentido... Y en función de eso, pues hacer reflexiones, algún trabajo creativo, en fin, ahora les queda a ellos. Pero bueno, en fin, ya veis que el edificio nos da cosas, Las tenemos que interiorizar y... ¡Hala! Y arrancar de aquí, venga, que si no... ¡Hala! Venga. No, hombre, es una gozada. O sea, la escuela tiene que ser esto, o sea, no... La escuela no puede ser solamente para los chavales, o sea, aquí todos nos educamos y todos aprendemos. Vamos. ¡Hala! Bueno, a la vida, esto es una prisión. ¡Hala! Ahora, echarnos un par de cañas y unos pinchos, venga. ¡Hala! Agur, venga, hasta luego. Bueno, ¡hala! Que vaya bien el curso. Venga, bueno, que vaya bien el curso. Lo que nos queda, que es poco ya. ¡Hala! Vaya, agur.